Diagnóstico psicológico. Licenciado Pedro Joaquín de Jesús Mayren Arévalo. El diagnóstico psicológico es una herramienta primordial en el quehacer diario del psicólogo clínico. Prácticamente puede decirse que no se puede ser tal cuando no se tiene desarrollada esta competencia profesional y del trabajo. Se presenta este material visual para el apoyo didáctico, tanto de docentes como de estudiantes, con el fin de que pueda ser utilizado en la revisión de la clase de la teoría y la metodología. Así como un apoyo fuera del aula a la hora de realizar los psicodiagnósticos que tienen que ser presentados como evidencia del desempeño. El objetivo es facilitar a los docentes y a los estudiantes el desarrollo de la competencia del diagnóstico psicológico. El psicodiagnóstico es una herramienta del psicólogo que se considera una técnica, la cual sirve para el estudio de la persona, es decir, el estudio de la personalidad, de la inteligencia y del aprendizaje, como capacidades de cada sujeto, por medio de la recopilación de la información de manera abierta, semidirigida o totalmente dirigida, la interpretación de esta en relación a un marco teórico, delimitando el funcionamiento del sistema o aparato psíquico, la salud y la enfermedad de éste, y las posibles recomendaciones. Proceso psicodiagnóstico. El psicodiagnóstico se puede entender como un proceso, y este se lleva a cabo en 4 tiempos. Primero, como contrato del psicodiagnóstico o trabajo. Segundo, como recopilación de la información. Tercero, como interpretación de la información. Y por último, la devolución o retroalimentación. El contrato se implanta como tal a partir del encuadre. Sin embargo, inicia en el motivo de consulta. Ambos son instrumentos para acordar con el cliente o paciente el tipo y manera de trabajo. Además, sirven para recopilar información. En el caso del motivo de consulta se obtiene el por qué consulta el sujeto o quién lo manda, envía o canaliza. La recopilación de la información se realiza en 3 eventos. Como recopilación directa, la cual se lleva a cabo de manera directa con el paciente, el reporte de la recopilación, el cual se realiza fuera del tiempo de trato directo con el paciente, la construcción del expediente clínico, que es la organización de la información en datos generales, motivo de consulta e historia clínica. Entonces nosotros tendríamos que utilizar instrumentos para recopilar información, instrumentos para organizar la información, los cuales serían los datos generales, el motivo de consulta, la historia clínica y la historia de vida. Instrumentos para recopilar información. Tendríamos como la entrevista abierta, la entrevista semidirigida, la entrevista totalmente dirigida, la entrevista individual o grupal, las pruebas psicométricas, las pruebas proyectivas. De manera igual, el encuadre nos puede servir para recopilar información, la observación, en el caso de los niños y a lo mejor también de los adolescentes, el juego, o también podríamos utilizar dramatizaciones, como en el caso del psicodrama. Hay instrumentos basados en la comunicación verbal como la entrevista y el encuadre, el juego y las dramatizaciones,
Los hay basados en la recopilación gráfica escrita, como las pruebas psicométricas o las pruebas proyectivas, y el dibujo libre. Los hay basados en la percepción del psicólogo, como la observación, y se realiza a partir de los reportes de entrevista, sea esta de cualquier tipo. Se construye el expediente clínico dividiendo la información en datos generales, motivo de consulta, historia clínica e historia de vida. Y en este sentido podemos pasar a los datos que nos organizan la información. Y aquí tendríamos la construcción propia de lo que nosotros consideraríamos el expediente clínico. En este expediente es donde vamos a reunir toda la información, pero ya organizada, de lo que hemos recopilado a partir de entrevistas, pruebas, etc. Y entonces lo estaremos agrupando a partir de datos generales del paciente o del sujeto, el motivo de consulta, que va a ser nuestro eje sobre el cual va a girar el proceso psicodiagnóstico, la historia clínica como tal, que en este sentido, para el psicólogo, tendría sentido a partir del motivo de consulta. Nosotros tenemos toda una historia, un referente, a partir de que la psicología se desprende de la medicina o tiene una relación en el pasado con la medicina. En este sentido son los médicos los que inventan este concepto de historia clínica, que es donde viene todo el historial del sujeto en tanto enfermedades, procesos de salud, etc. Pero en el sentido del psicólogo no tiene que ver tanto con los procesos de enfermedad física, sino que nosotros tendríamos que entender el motivo de consulta como el síntoma que se deja ver, que para el sujeto es manifiesto. Y que por otro lado la historia clínica tendría que ver con una especie de historización de este motivo de consulta. De igual manera también estaría la otra historia, la historia de vida del sujeto de manera general, organizada por él de alguna manera, pero que nosotros, como los psicólogos, tendríamos que organizar esta. Puede ser de manera cronológica, pero también puede ser por áreas o en una manera de construcción lógica. De aquí pasaremos, por ejemplo, a la interpretación de la información. En esta interpretación de la información estaría la delimitación, la descripción de la información, los instrumentos que hemos utilizado, el funcionamiento psíquico, y nos podemos ayudar, por ejemplo, de las funciones del yo. La interpretación de la información puede ser en dos momentos, tanto dentro de la recopilación de la información, como el plan de entrevistas, el planteamiento de hipótesis, el problema, etc., y posterior a la recopilación de la información con los datos ya completos. La información recopilada sirve para delimitar el funcionamiento psíquico de la persona. El psicólogo debe determinar el tipo de personalidad del paciente, la capacidad y los tipos de aprendizaje, así como la capacidad y los tipos de inteligencia. La interpretación de la información debe llevarnos al diagnóstico y pronóstico del paciente, así como a poder definir la salud y enfermedad de éste para poder establecer recomendaciones y la devolución de la información. La interpretación de la información puede ser lógica o analógica. Lógica cuando hablamos que la interpretación sea deducida a partir de la teoría y ésta se vea reflejada en el paciente. Analógica, donde la interpretación sea de manera inductiva, es decir, a partir de los datos obtenidos se intenta delimitar un conocimiento teórico de la persona. Los instrumentos para interpretar la información son la teoría construida o encontrada en los modelos teóricos de la psicología. Tendríamos, por ejemplo, también los instrumentos estadísticos,
que son datos recopilados en las investigaciones estadísticas y que nos sirven para comprender la información que nosotros estamos obteniendo del paciente. De igual manera tendríamos los instrumentos hermenéuticos. Dichos instrumentos nos permiten traducir la información, como el síntoma, el motivo de consulta, los conflictos, los problemas del sujeto, los relatos, los dramas, el discurso, etc., a partir de situaciones que pueden ser comprensibles para el psicólogo. De aquí pasamos a la devolución y retroalimentación, así como al informe. Al finalizar el aspecto de la interpretación de la información, y una vez que ya se tiene el diagnóstico y el pronóstico en el proceso psicodiagnóstico, toca el momento de informar de dicho proceso al sujeto o paciente. La parte de informar del proceso se divide en dos aspectos: la entrevista de devolución y el reporte psicodiagnóstico. La entrevista de devolución es al mismo tiempo un método o instrumento, así como que requiere de cierta técnica del psicólogo para el diseño, elaboración y la aplicación de dicha entrevista, ya que es el momento en que dará la devolución al paciente y tendrá, según el caso, hacer que el sujeto vaya a atención psicoterapéutica o bien a otro tipo de consulta, como con el psiquiatra. Y pudiese ser que no necesite también ningún tipo de intervención, y también eso le tiene que quedar claro al sujeto. El reporte psicodiagnóstico, al igual que la entrevista de devolución, es un método y un instrumento que al mismo tiempo requiere de técnica del psicólogo para su realización, donde el psicólogo deberá de informar, según sea el caso, a quien lo necesite, como por ejemplo una institución, la escuela, un profesional, un psiquiatra, un juez, una organización, una empresa, así como el informe lleva un distinto manejo de la información y una situación de la ética conforme al paciente. Hasta aquí este video sobre proceso psicodiagnóstico o diagnóstico psicológico.